Bienvenidos amigos a un nuevo episodio de la Biblia Responde. En esta ocasión vamos a estar repasando la lección de la escuela sabática. Esta es la lección número 6 del tercer trimestre del año 2026. Y vamos a estar hablando de los dones espirituales. Para comenzar vamos a hacer una oración como para pedir la dirección de Dios. ¿Sí? Querido Padre que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por este día que nos estás regalando. Te damos las gracias por la oportunidad de repasar tu palabra, Señor. Poder estudiar tu palabra, te queremos pedir que nos guíes con tu Espíritu Santo. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces, para empezar, vamos a la presentación, ¿sí? Como dijimos, esta semana vamos a estudiar sobre los dones espirituales, ¿sí? Dice el versículo de memoria que está en 1 Corintios 14:1, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Eso está en 1 Corintios 14:1, ¿sí? Vamos, a medida que vayamos avanzando la semana, vamos a ir viendo diferentes temas. El domingo, por ejemplo, vamos a hablar de la diversidad de dones. Vamos el lunes a hablar sobre la diversidad en la unidad, ¿sí? O unidad en la diversidad. Vamos a hablar también de el amor el día martes y el día miércoles vamos a hablar sobre el don de lenguas. También vamos a hablar sobre el don de profecía y finalmente el día viernes vamos a hacer algunas preguntas como para ir meditando, ¿sí? Iniciamos entonces el día sábado, que sería para el día sábado 1 de agosto. Em, la primera pregunta es, ¿por qué Pablo compara a la iglesia con un cuerpo y no con un ejército o una escuela? ¿Sí? Dice Romanos 12, 4 al 5, dice, porque de la manera en que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros, ¿sí? Entonces, ¿por qué Pablo compara a la iglesia con un cuerpo? La explicación es porque el cuerpo es uno y a la vez tiene muchos miembros, ¿sí? Y cada miembro tiene una función distinta. Así, nosotros en la iglesia somos muchos miembros y cada uno tiene una función distinta, ¿sí? En este sentido, la unidad que debe haber en la iglesia no nace de la uniformidad, no tenemos que ser todos iguales para estar unidos, ¿sí? Bien, vamos entonces a la segunda pregunta. La segunda pregunta nos dice, ¿qué problema concreto estaba tratando de resolver Pablo? ¿Sí? Dice en 1 Corintios 14, 33 al 40, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, pero hágase todo decentemente y con orden, ¿sí? Dios es un Dios de orden, ¿sí? Lo vemos desde el átomo más pequeño, desde el átomo, digamos, hasta las galaxias. Todo está ordenado por todo lleva en sí un orden, ¿sí? Que está puesto por Dios. Y Dios quiere que en la iglesia también haya un orden, ¿sí? Y en esa época había desorden en las reuniones de la iglesia, ¿sí? Evidentemente no se estaba llevando a cabo las reuniones conforme a lo que Dios quería, ¿sí? En este sentido, Pablo estaba tratando de resolver una cuestión puntual que se estaba dando en nuestra iglesia, pero sirve también para nosotros hoy, ¿sí? Avanzamos entonces con la siguiente pregunta, y es, si los dones son tan distintos, ¿para qué sirven todos juntos? ¿Sí? Esto es importante, vamos a ir viendo durante toda la lección este principio es fundamental en cuanto a los dones, ¿sí? Dice Efesios 4:12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, ¿sí? O sea, ¿para qué sirven todos estos dones? Para la edificación del cuerpo de Cristo, ¿sí? Dice nuestro apunte, Dios da diversidad justamente para producir unidad, ¿sí? No división, ¿sí? Entonces, esta es una cuestión importantísima que vamos a ir viendo de la televisión, que los dones tienen un objetivo que es la edificación del cuerpo de Cristo, ¿sí? Bien, avanzamos entonces. ¿Qué tienen que ver las facciones de 1 Corintios 1 al 4 con los dones del capítulo 12? ¿Sí? Dice 1 Corintios 1 al 10, 1 y 10, 1 y 10. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer, ¿sí? Es el mismo problema de fondo, digamos, que estaba viendo Pablo, eh, que venimos analizando en estas lecciones. Dice, Pablo sigue respondiendo a la división y su remedio no cambia.
La iglesia tenía que tener unidad en Cristo y en el Espíritu, ¿sí? Ese es el remedio que Pablo da para este problema que venía habiendo en la iglesia, ¿sí? Vamos a avanzar con la siguiente pregunta. Dice, ¿cómo refleja todo esto el carácter de Dios? ¿Sí? Esta cuestión de unidad, ¿sí? Y diversidad dentro de la iglesia, ¿no? Fíjese lo que dice 1 Corintios 12 4 al 6. Dice, y hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos, es el mismo. ¿Sí? Em, ¿Qué podemos sacar de este versículo? Hay tres personas, digamos, esta cuestión de la iglesia, digamos, diversa, pero en unidad, la podemos ver en la divinidad, ¿no? Porque son tres personas distintas, eh, pero es una sola obra, ¿sí? El Dios Trino es el modelo de la unidad en la diversidad, ¿sí? Este Dios que nosotros vemos en la Biblia, que es un Dios Trino, es la representación cabal de lo que Dios quiere en su iglesia, ¿sí? Dentro de la divinidad, ¿no? Hay tres personas, ¿sí? Cada una tiene su individualidad, pero las tres, digamos, forman una sola unidad, ¿sí? Em, Dice la cita del Espíritu Profecía, Dios no le ha dado a cada uno la misma línea de trabajo. Es su plan que haya unidad en la diversidad, ¿sí? Esto lo vemos en el libro Ser semejantes a Jesús, del 16 de marzo, página 82, ¿sí? Vamos entonces en la aplicación a nuestra vida diaria. La idea es que podamos extraer de la lección cuestiones prácticas para nuestra vida diaria, ¿sí? Vamos a sacar 3 puntos del sábado. Dice, deja de medir a los demás con tu vara, ¿sí? El error más común no es tener poco don, sino creer que el mío es la única forma válida de servir, ¿sí? Dice el Espíritu de Profecía que nuestra mente no se fije en uno mismo, pensando que otras personas no pueden servir al Señor a menos que trabajen en las mismas líneas en las cuales trabajamos nosotros, ¿sí? El otro tip para nuestra vida diaria es, tu don no es una función, tu don es una función, no es un ascenso, ¿sí? Antes de preguntar dónde luzco mejor, la pregunta debería ser, ¿qué le está faltando al cuerpo, sí? Ese suele ser nuestro lugar, ¿sí? En el lugar en el que nosotros podemos aportar, ¿sí? Y el tercer tip para el sábado es rechazar a un hermano desequilibra la obra, ¿sí? Cuando me niego a trabajar con quien no piensa como yo, pierdo verdades que Dios quería darme por medio de él, ¿sí? Es que en esta diversidad es donde la iglesia se nutre, ¿sí? Y vamos a proponer dentro del tip para el día sábado, dentro de estos tips prácticos para el día sábado, una pregunta, ¿sí? ¿A quién de mi iglesia estoy descartando en silencio solo porque no ve las cosas como yo las veo? ¿Sí? Y es una pregunta para cada uno de nosotros, ¿sí? Para que pues, reflexionemos. Vamos a avanzar y vamos a avanzar hacia el domingo y tenemos también una serie de preguntas. La primera pregunta es, ¿cuál es, según Pablo, el primer don del Espíritu? ¿Sí? Dice 1 Corintios 12 2 al 3, dice, sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llame anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. La confesión audaz de que Jesús es el Señor. Esa debiera ser el primer don del Espíritu Santo, ¿no? Es un don que se ejerce con la boca y que en aquel tiempo podía costar la vida, ¿sí? Vamos a avanzar a la siguiente pregunta y vamos a ver por qué era peligroso decir que Jesús es Señor en el Imperio Romano. Acordémonos que el Imperio Romano dominaba esa región, ¿no? Y vemos en Hechos 17 6 al 7, dice, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido. Y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Dice Juan 19:15, Pilato les dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. Claro, el problema era de que César, que era el, digamos, el rey, el emperador del imperio romano,
no aceptaba que haya otros reyes, digamos, ¿no? Entonces, el hecho de decir de que Jesús era el Señor era negar la autoridad del imperio del César como emperador del imperio romano. Y eso podía llevar a la muerte. Por eso, este primer don del Espíritu Santo, digamos, el hecho de confesar de que Cristo es nuestro Señor, digamos, era algo especial, ¿no? Y debería ser también nosotros el primer don, ¿sí? El poder confesar que Cristo es nuestro Señor, ¿sí? Avanzamos con la siguiente pregunta. Dice, ¿por qué la fe encabeza la lista de 1 Corintios 13:13? Vamos a leer 1 Corintios 13:13 y también 12:9, ¿sí? 13:13 dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor, ¿sí? Y 1 Corintios 12:9 dice, a otro fe por el mismo espíritu y a otro dones de sanidad por el mismo espíritu, ¿sí? Eh, ¿Por qué la fe encabeza la lista de 1 Corintios 13:13? Y porque la fe es el don más básico de los dones, ¿sí? Es el que sostiene al creyente incluso ante la persecución y ante la amenaza de muerte, ¿sí? Em, y la fe es un don espiritual que queda claro ahí en el versículo que leímos de 1 Corintios 12:9, que dice que la fe es por el mismo espíritu, dice, ¿sí? Bien, por eso la fe encabeza la lista de 1 Corintios 13:13. Avanzamos y vamos a la siguiente pregunta del domingo. Dice, ¿qué tres palabras usa Pablo para describir lo mismo desde ángulos distintos? ¿Sí? Dice 1 Corintios 12:4 al 6, y hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, en todos es el mismo. Bueno, ahí vemos, hablamos de dones, de ministerios o servicios, y también de operaciones o actividades, ¿sí? Y cada una está ligada respectivamente al Espíritu Santo, al Señor y a Dios, ¿sí? Eh, en este sentido, Pablo usa estos tres ángulos distintos, ¿sí? Cada uno podemos ver que tiene una función, es una función, ¿no es cierto? Vamos a ver la última pregunta del domingo. Dice, si el Espíritu reparte como Él quiere, ¿de quién es la decisión sobre mi don? Dice de 1 Corintios 12:7 y 11, pero cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Dice, a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho, pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, ¿sí? Yo no puedo elegir qué don voy a recibir, ¿sí? Yo no lo elijo ni por gusto, yo directamente lo recibo y lo tengo que administrar, ¿sí? Dice, y si Él los repartió así, entonces todos los dones son necesarios y ninguno es por lucimiento propio, son para provecho. Recordemos que en esta lección los dones son dados para edificación del cuerpo de Cristo, ¿sí? Eso lo vamos a ver en toda la lección. Avanzamos entonces con los tips que podemos extraer del día domingo, ¿sí? Vamos con el primero, que es, ya tenés un don, que es confesar a Cristo. Vimos que el primer don es poder confesar a Cristo, que Cristo es nuestro Señor. Dice nuestro apunte, si podés decir Jesús es el Señor y vivirlo, el Espíritu ya está obrando en vos. No esperes una experiencia espectacular para empezar a servir, ¿sí? A veces decimos, no, no tengo ni un don. No, confesar a Cristo es un don, ¿sí? Y tenemos que cambiar la pregunta. No es, ¿por qué no tengo el don de aquel hermano, por ejemplo, no? Sino, la pregunta debería ser, ¿qué estoy haciendo con el don que recibí? ¿Sí? Vamos con el tercer tip y vamos a ver que todo don es un servicio. Pablo llama a los dones diaconía, ¿sí? Si mi don no le sirve a nadie, no es un don, es un adorno, ¿sí? Todo don es un servicio a los demás y todo don hace la edificación del cuerpo de Cristo, ¿sí? Para la pregunta del día domingo, que es, ¿cuándo fue la última vez que usé mi don para alguien de afuera de mi círculo? ¿Sí? Una pregunta interesante como para, para que reflexionemos todos, ¿sí? Vamos a las preguntas del día lunes. La primera pregunta dice, ¿por qué Pablo repite tanto un solo cuerpo y muchos miembros? ¿No? Utiliza estas dos expresiones. eh,
y las repite muchas veces, ¿sí? Dice 1 Corintios 12, 12 al 14, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu, ¿sí? Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Vieron que repite muchas veces, ¿no? Pablo nos dice en nuestro punto, martilla las dos ideas juntas para que veamos que unidad y diversidad no compiten. No son cuestiones contrapuestas, ¿sí? Son ideas que se necesitan, ¿sí? El bautismo por un solo Espíritu Santo borra las divisiones sociales, no las diferencias de función. O sea, podemos tener diferentes funciones, pero no diferentes divisiones sociales, ¿sí? Vamos a la siguiente pregunta. Y la pregunta es, ¿qué le pasa al miembro que se compara con otro? ¿Sí? 1 Corintios 12, 15 al 17 dice, y si dijera el pie, porque no soy mano, no soy cuerpo, por eso no será el cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Em, Pablo descalifica solo no soy mano, no soy cuerpo. O sea, la comparación siempre termina mintiendo, digamos, o sea, porque mide mi valor con la función ajena, ¿no? El hecho de compararnos no sirve a la edificación del cuerpo, ¿no? Mi valor no está dado no está dado en relación a la función que tengan otros, ¿sí? Por eso no tienen sentido las comparaciones relacionadas a los dones que nosotros recibimos, ¿sí? Vamos con la siguiente pregunta y dice, ¿qué dice Pablo sobre los miembros que parecen más débiles? ¿Sí, no? Porque por ahí podemos decir, bueno, aquel tiene ciertos dones que no es tan importante, ¿sí? 1 Corintios 12, 22 al 24 dice, antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a esto vestimos más dignamente. Pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que faltaba. Bueno, Pablo dice que los miembros que parecen más débiles en realidad son los más necesarios, ¿sí? Em, Nos pasamos acá estamos, volvemos a esta diapositiva. Dice, entonces, Pablo dice que em, Dios dio más abundante honor al que le faltaba, ¿sí? Em, Podemos decir que la debilidad que nosotros vemos es apenas una impresión nuestra, ¿no? Porque Dios termina de completar lo que le falta a cada uno. Y cuanto más es nuestra falta de dones, es mayor, eh, digamos, cuanto menor es la capacidad que tenemos, mayor es el don el honor que Dios da a esa persona, ¿no? Es mayor, digamos, la capacitación que nos ofrece Dios cuanto más débiles somos, ¿sí? Y es más notorio incluso cuando más débiles somos, ¿sí? Avanzamos entonces y avanzamos con la pregunta número 4. Dice, ¿cómo se nota que una iglesia es un cuerpo vivo y no un grupo de socios? ¿Sí? Dice 1 Corintios 12, 27, dice 12, 25 al 27, dice, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular, ¿sí? Entonces, ¿cómo se nota que una iglesia realmente es un cuerpo vivo, ¿sí? Porque si un miembro padece, todos se duelen. Dice, como dice el versículo, si uno recibe honra, todos se gozan, ¿sí? Ese podría ser un termómetro de una iglesia, ¿no? Si un miembro padece, que todos se preocupen por ese miembro que padece. Y de esa forma nos damos cuenta de que realmente esa iglesia está funcionando como un cuerpo, como una unidad, ¿sí? Vamos entonces con la siguiente pregunta, y es, ¿hacia dónde apunta Pablo al terminar el capítulo?
Vamos a ver en el siguiente día, el día martes, que va a apuntar aún al amor, ¿sí? Dice 1 Corintios 12, 21 al 31, son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. Dice, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente, ¿sí? Vamos a ver en el día martes que este camino más excelente es el amor, ¿sí? Dice nuestro apunte, el amor, el criterio que ordena el uso de todos los dones, ¿sí? Los corintios valoraban algunos dones y descuidaban otros, ¿sí? Y Pablo lo que hace es correrle el eje y demostrarle un camino más excelente que el amor que vamos a ir viendo en el día martes, ¿sí? Pero antes vamos a pasar al listado de dones, ¿sí? Em, Hay un montón de dones que aparecen en distintos versículos, ¿sí? Y la idea es que podamos reconocernos en algunos de estos dones, ¿no? Y reconocer estos dones en la persona que tenemos al lado. A veces pensamos que, bueno, eh, que somos los únicos que tenemos dones, pero la persona que está al lado también tiene dones y tenemos que aprender a valorarlos, ¿sí? Pero, por ejemplo, en 1 Corintios 12, 8 al 10 aparecen palabras de sabiduría, palabras de ciencia, fe, dones de sanidad, hacer milagros, profecías, discernimiento de espíritu, géneros de lenguas, interpretación de lenguas, ¿sí? En 1 Corintios 12, 28 aparecen, por ejemplo, em, los apóstoles, algunos que son llamados a ser apóstoles, profetas, maestros, los que hacen milagros, los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen el don de lengua, aparece de nuevo, ¿no? En Romanos 12, 6 al 8 aparece el don de profecía, el de servicio, el de enseñanza, el de exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Y en Efesios 4:11 aparecen, por ejemplo, de nuevo el hecho de ser llamados apóstoles, profetas, algunos son llamados a ser evangelistas, otros pastores, otros maestros, ¿sí? La idea es que podamos reconocernos en alguno de estos, ¿sí? Em, y vamos a avanzar ahora sí con los tips prácticos para nuestra vida, ¿sí? El dolor del otro es un asunto tuyo, ¿sí? eh, una iglesia sana, un cuerpo sano, se entera cuando un miembro sufre, ¿sí? Enterarse tarde de las crisis de la iglesia es un síntoma, no una casualidad, ¿sí? Si nos estamos enterando tarde, quiere decir que evidentemente no estamos unidos, ¿sí? No hay una unidad en la iglesia porque lo que le pasa a un miembro debería repercutir en el otro, ¿sí? Em, honra al que no se ve. Este es el segundo tip. Dice, el que limpia, el que cocina, el que ordena las sillas, el que ora en su casa, hay que honrarlo, porque dice más abundante honor al que le faltaba, dice el versículo, ¿no? Acordémonos de esas personas que, aunque pensemos que no es un don tan importante, realmente Dios dice que más abundante honor es el que le da, ¿sí? Y en cuanto a la envidia y el desprecio, es parte del mismo error, ¿sí? Los dos nacen de creer que hay dones de primera y hay dones de segunda, ¿sí? Y en el cuerpo de Cristo no hay dones de primera y no hay dones de segunda, ¿sí? Todos tienen una función que es el hecho de edificar el cuerpo de Cristo, ¿sí? El desafío para esta semana es agradecerle en persona a alguien que sirve en la iglesia sin que nadie le aplauda, ¿sí? Esa persona que limpia, el que cocina, el que ordena las sillas, como estuvimos viendo, ¿sí? Eh, Quizá pasan desapercibidos, ¿sí? Y está bueno poder agradecerle, decir qué buen trabajo que estás haciendo, ¿no? Vamos al día martes, iniciamos este camino más excelente que nos ofrece, que nos menciona Pablo en el versículo, con el que empezamos, terminamos el día anterior, ¿sí? Que es el amor, ¿sí? Vamos con la primera pregunta. ¿Es el amor un don más dentro de la lista? Vamos a ver que nos dice, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Dice, el amor no es un don entre muchos, es el medio a través del cual todos los dones alcanzan su propósito final, dice Carl Cosart. Dice, por eso el capítulo 3 está justo entre el 12 y el 14, en medio del conflicto. ¿Sí? Vamos a ver en la siguiente pregunta, ¿cuánto vale el don más espectacular sin amor? O sea, si yo tengo un don que nos parece súper, el mejor, pero no tiene amor, ¿sí?
Dice el versículo de 1 Corintios 13, 1 al 3, dice, si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. ¿Cuánto vale el amor? ¿Cuánto vale el don más espectacular sin amor? Nada. O sea, podemos tener el mejor don, pero si no tenemos amor, no sirve de nada. Ni el conocimiento, ni la fe que traslada montes, ni siquiera el martirio salva la cuenta, ¿no? Nada soy ni nada me sirve si no tengo amor, ¿sí? Vamos a la siguiente pregunta. ¿El amor es un sentimiento o es una práctica, sí? Vamos a ver en 1 Corintios 13, 4 al 7 que Pablo lo define con 15 verbos, ¿sí? Evidentemente no es algo que sentimos, es algo que hacemos. Fíjense que dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Sí? Vamos a ver después una guía práctica al final de este día, como para que podamos hacer propio esta cuestión del amor, ¿sí? Vamos a la siguiente pregunta. Dice, ¿cómo se administra un don según Pedro, ¿sí? Dice Primera de Pedro 4:8 y 10 al 11 dice, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Ministreselo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da para que todo sea, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. ¿Sí? Dice, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El don es de Dios, se ejerce con el poder que Dios da y es para los otros. ¿Sí? Así se administra un don. Es para los otros, es para servir y es para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Sí? Em, si el amor es el criterio, digamos, ¿no? Em, ¿Qué don queda descalificado? ¿Sí? Vamos a leer 1 Corintios 13, 8 al 13, dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor, digamos. ¿Hay algún don que queda descalificado porque el amor sea el criterio, digamos, definitorio? No, digamos, cualquier don resulta agradable a Dios si es empleado con sabiduría y amor, ¿sí? El problema no es el don, ¿sí? Sino el motivo, ¿sí? Y vemos en estos versículos que la motivación debiera ser el amor, ¿sí? Eh, la motivación que tenemos debiera ser el amor y eso es que define si un don sirve o no para eh, edificar el cuerpo de Cristo, ¿sí? Bien, vamos entonces a este ejercicio práctico que les decía. La idea, hablamos de los 15 verbos del amor, ¿no? La idea es que poder leer, digamos, cada uno de estos verbos, ¿sí? Pero reemplazar nuestro nombre en vez del amor, ¿sí? Y la pregunta es, ¿qué frase nos cuesta sostener? Fíjese qué interesante este ejercicio. Vamos a poner, por ejemplo, Sebastián es paciente, Sebastián es bondadoso, Sebastián se regocija con la verdad. Sebastián todo lo sufre o disculpa. Sebastián todo lo cree. Sebastián todo lo espera. Sebastián todo lo soporta. Reemplacen su nombre en este listado y continúen con la parte del verbo, ¿no? Fíjense, por ejemplo, en vez de decir el amor no siente envidia, digan Sebastián no siente envidia. Sebastián no es jactancioso. Sebastián no es presumido ni orgulloso. Sebastián no se comporta con rudeza. Sebastián no busca lo suyo, no es egoísta.
Sebastián no se irrita fácilmente. Sebastián no guarda rencor. Sebastián no se deleita en la maldad o en la injusticia. Qué interesante este ejercicio, ¿no? Porque puede ser que algunas frases nos cueste sostener, ¿no? Porque puede ser que en ciertas cosas no estemos tan fuertes, digamos, ¿sí? Y el hecho de poner nuestro nombre por ahí nos hace como, nos da un sacudón diciendo, ¿será que es así, no? Interesante la actividad del día martes. Vamos entonces a los 3 tips del día martes para aplicarnos a nuestra vida diaria, ¿sí? Em, Dice la prueba de sonido. Si mi servicio suena a ruido para los que conviven conmigo todos los días, el problema no está en mi talento, sino está en el motivo, ¿sí? El hecho de que alguien diga, me hace ruido que esta persona haga esto por mí, ¿no? Evidentemente, o posiblemente nuestro motivo no sea el amor, ¿no? Haya algún otro interés, ¿sí? El amor se entrena en los chicos, dice. No irritarse, no llevar la cuenta del mal recibido, no envanecerse. Son decisiones diarias, no emociones que llegan solas, ¿sí? Nos dice la Biblia en que fiel en lo poco, en lo mucho es fiel. Si nosotros logramos entrenar nuestro amor en las pequeñas cosas de nuestro día a día, en nuestra familia, con nuestras esposas, con nuestro esposo, con nuestros hijos, con nuestros padres, de esa forma estamos entrenando el amor, ¿sí? Dice, sin amor, el don lastima, ¿sí? El mismo don que edifica puede herir, ¿sí? El amor es el que le da la dirección a la verdad que enseño y al servicio que presto, ¿sí? Interesante, ¿no? El hecho de tener un don puede ser que con ese don podamos herir, si no está dirigido por medio del amor, ¿sí? Y la pregunta para este día es, ¿cuál de los 15 verbos de 1 Corintios 13 me está faltando más esta semana y con quién? ¿Sí? Vamos a pasar entonces al día miércoles, ¿sí? Y vamos con la primera pregunta que es, ¿qué es el don de lengua según el resto de la Biblia? ¿Sí? Em, Vamos a leer Hechos 2, 4, 6, dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. ¿Sí? Vemos que es una capacidad otorgada por el Espíritu para hablar en idiomas diferentes del propio. ¿Sí? Y tiene un fin misionero, esto es importante. El don de lenguas tiene un fin misionero, ¿sí? Y es que cada uno oye el Evangelio en su lengua materna, ¿sí? Uno habla en su lengua materna y el otro la escucha en su lengua materna, aunque tenga otro, o sea, tenga otro idioma, digamos, ¿sí? Dice el Espíritu Profecía en el libro Recibiréis Poder, página 206, esta diversidad de idiomas hubiera sido un gran obstáculo para la proclamación del Evangelio. Por lo tanto, Dios suplió de una manera milagrosa la deficiencia de los apóstoles, ¿sí? Dándolos el don de lenguas, ¿sí? Em, Vamos a ver por qué Pablo le dedica tanto espacio al tema del don de lenguas, ¿sí? Dice, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? A ver, dice, la palabra griega glosa aparece más de 20 veces en 1 Corintios 12 al 14, 15 de ellas en el capítulo 14, porque el mal uso y el abuso del don de lenguas habían producido desorden y confusión en el culto público. Claro, todos hablaban en diferentes idiomas, todos hablaban juntos y no era un culto ordenado. No, además de no ser un culto ordenado, no edificaba, no servía para el uso que es. eh, el don de lenguas tiene que tener un fin de dar a otros el mensaje, ¿sí? Y si el otro no entiende el mensaje, el don de lenguas no sirve, ¿sí? No sirve. Entonces, em, era importante para Pablo porque no estaba cumpliendo el objetivo para el que fue dado el don de lenguas, ¿sí? Vamos a ver en la siguiente pregunta, dice, ¿cuál es la regla, la regla concreta que ordena su uso, ¿sí? Vemos que Pablo le dice en 1 Corintios 14, 27 al 28, dice, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o a los más tres y por turno.
¿Vemos? O sea, evidentemente están hablando todos juntos. Ahí dice, no, espera, vamos a hablar, pero por turno. Y uno interprete, ¿sí? Tenía que haber un intérprete. ¿Por qué? Porque es necesario que el intérprete pueda llevar ese mensaje a la persona, a la destinataria del mensaje, ¿sí? Porque si no, no sirve. Dice, y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios, ¿sí? Em, Vemos en el versículo dice, dos, a lo más tres, por turno y uno intérprete, ¿sí? Y si no hay intérprete, que calle en la iglesia. O sea, sin comprensión del mensaje no hay beneficio alguno. Si el destinatario no comprendía el mensaje, no tenía sentido ejercer el don de lenguas. Para eso dice, hable para sí mismo y para Dios, ¿sí? Em, Dios quería que el don se lo pueda ejercer de forma ordenada, ¿sí? Vamos a la siguiente pregunta. Dice, ¿cuál es el criterio último para todo lo que hacemos en la iglesia? ¿Sí? Volvemos a este ítem, este principio fundamental que dijimos al principio. Hágase todo para la edificación. Vamos a leer en 1 Corintios 4, 9 al 26. Dice, así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, o sea, si ejerciendo el don de lengua no das un mensaje comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire, o sea, hablaremos eh, sin un objetivo, sin el objetivo por el cual fue dado el don de lengua, ¿sí? Cuando os reunís, sigue el versículo 26, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Y este es el concepto fundamental, el criterio fundamental de los dones, que se haga todo para edificación, ¿sí? Y debería ser el criterio último para todo lo que hacemos en la iglesia, ¿sí? Que sea para edificación del cuerpo de Cristo. Vamos a la siguiente pregunta, es, ¿hay que hablar en lenguas para tener el Espíritu Santo? La respuesta es que no, ¿sí? Pablo deseaba que todos pudieran hablar en otros idiomas, pero no esperaba que eso sucediera, ¿sí? Fíjense la pregunta que hace Pablo en 1 Corintios 12:30. Dice, ¿tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Y la respuesta es no, ¿no? Así que sigue ahí 1 Corintios 14:5, dice, así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. ¿Sí? Entonces, eh, eh, hay que hablar en lenguas para tener el Espíritu Santo. O sea, si yo no tengo el don de lenguas, ¿quiere decir que no tengo el Espíritu Santo? No. Ahí Pablo dice que hay otros dones, incluso por ejemplo, el de profetizar. ¿Sí? Dice, mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. ¿Sí? Vemos que el tener Espíritu Santo no tiene que ver con tener un don en particular, ¿sí? Vamos entonces a los tips para nuestra vida del día que podemos extraer del día miércoles, ¿sí? Habla para que te entiendan, ¿sí? ¿Cómo trasladamos el tema del don de lenguas a nuestros días, ¿sí? Tenemos que predicar, enseñar o testificar con una jerga que los demás entiendan, ¿sí? Si nosotros predicamos, testificamos o enseñamos con una jerga que nadie comprende, sería como la versión moderna de hablar en lengua sin intérprete, o sea, no tiene sentido porque no está cumpliendo el objetivo, ¿sí? Por eso vemos en las primeras lecciones que estuvimos viendo de la lección de escuelas éticas este trimestre, donde Pablo se fue adaptando, ¿sí? Se fue adaptando al público que lo escuchaba, ¿sí? Si era un público que era más filósofo, se adaptaba a ese público. Si era un público que creía en ciertas cosas, tomaba ciertos elementos de esas creencias y los adaptaba, digamos, para poder mostrarle ciertas verdades bíblicas, ¿sí? De la misma forma, nosotros como cristianos debemos adaptarnos a la persona o al grupo de personas a las que tenemos que dar el mensaje, ¿sí? El segundo tip es que el orden también es espiritual, ¿sí? Eh, una emoción intensa no valida el mensaje, ¿sí? Dios no es un Dios de confusión y la verdad no necesita excitación fanática para sostenerse, ¿sí? Em,
Dice, cuán grande, dice el NG de Juárez, dice, cuán grande es la importancia de que se elimine de la causa de la verdad todo lo que parezca una excitación falsa y fanática. ¿Sí? A veces, en el afán de dar el mensaje, tendemos a, digamos, emocionarnos, ¿sí? Tenemos que entender que el Espíritu Santo es el que convence de pecado, ¿sí? El hecho de que nosotros usemos una emoción intensa como para dar un mensaje no siempre es edificante, ¿sí? No siempre es edificante. Recordemos que nosotros tenemos que plantar la semilla, que el que hace el trabajo es el Espíritu Santo, ¿sí? Busca tu otro idioma, ¿sí? Em, ¿De qué formas yo puedo, digamos, de alguna forma ejercer el don de lengua, ¿sí? Ya sea estudiando un idioma extranjero, estudiando, por ejemplo, la lengua de señas, estudiando el lenguaje en el que se manejan los adolescentes también, ¿sí? Que tiene su propio lenguaje, ¿sí? También poniéndose en el lugar de los que sufren, ¿sí? Y en cada una de estas búsquedas podemos tener una puerta misionera abierta, ¿sí? La posibilidad de llegar a otros de una forma que empática, ¿sí? Que nos comprendan, ¿sí? Bien, la pregunta para este día sería, ¿a quién puedo alcanzar esta semana hablándole en su propio idioma, ¿sí? No en mi idioma, sino en el idioma del otro, ¿sí? Interesante, ¿no? Vamos con, ahora sí, con el día jueves y vamos con la primera pregunta. Vamos a hablar sobre el don de profecía, ¿sí? ¿Para qué sirve el don de profecía? Dice 1 Corintios 14, 3 a 4, dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. ¿Para qué sirve el don de profecía? Para edificar, exhortar y consolar. Dice, no se trata tanto de predecir el futuro como de vivir el presente, ¿no? Dice el verbo profeteo, difícil de pronunciar, ¿sí? Significa decir algo por adelantado o decir algo en nombre de otra persona, ¿sí? Lo importante de esta cuestión es que tiene objetivos que son edificar, exhortar y consolar. Este verbo de consolar para mí es nuevo, ¿no? Eh, el hecho que esté relacionado con el don de profecía, ¿no? Qué interesante esto. Vamos con la siguiente pregunta. Dice, ¿por qué Pablo lo menciona casi siempre antes que el don de lenguas? ¿Sí? Em, dice Amós 3:7, dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas, ¿sí? Porque tiene una importancia relativa, ¿sí? El que profetiza edifica a toda la iglesia, ¿sí? Mientras que el que habla en lenguas, más que y sin interpretación, se edifica a sí mismo, ¿no? Y Dios es un Dios que no obra a espaldas de su pueblo, ¿sí? Por eso es tan importante eh, el don de profecía, ¿sí? Incluso, como podemos ver, es incluso más importante que el don de lenguas que es sin interpretación, el don de lenguas que le sirve solo a la persona que lo ejerce, digamos, ¿no? Em, la siguiente pregunta es, ¿cesaron los dones con los apóstoles? O sea, los dones terminaron con los apóstoles, fueron los últimos que recibieron dones, después ya no hay más dones para nosotros. Dice Efesios 4, 11 al 13, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dice, entonces, cesaron los dones con los apóstoles, o sea, los dones fueron dados solamente a los apóstoles y ahora ya Dios no imparte dones. No. Fíjense que el versículo dice que los dones van a estar presentes hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Sí? Todos. ¿Sí? Em, la promesa también nos alcanza a nosotros. ¿Sí? Vamos a la siguiente pregunta. Dice, si alguien afirma ser profeta, ¿cómo lo evaluamos?
Esta cuestión es interesantísima, ¿no? Hay 4 reglas bíblicas que nos permiten, confirmar si un profeta es de Dios, ¿sí? Em, lo vamos a ver después en un cuadro especial, ¿sí? Pero son que se cumpla lo que anuncia primero. O sea, lo que el profeta anuncia se tiene que cumplir, ¿sí? El mensaje, la segunda es que el mensaje debe armonizar con los profetas anteriores, ¿sí? La tercera es que su vida demuestre compromiso con Cristo. Y la cuarta es que los frutos confirmen, que sus frutos confirmen, ¿sí? Lo que dice, por sus frutos los conoceréis, dice el versículo, ¿sí? Dice Isaías 8:20, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido, ¿sí? 1 Juan 4:1 dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y Mateo 7:16 dice, por sus frutos los conoceréis, ¿sí? Bien. Em, A ver, vamos a seguir hablando del don profético y por qué es tan importante y vamos a ver que este don identifica a la iglesia remanente, ¿sí? A la iglesia del pueblo de Dios. ¿Sí? Dice Apocalipsis 12:7, dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús, el testimonio de Jesucristo. Y vamos a ver después en Apocalipsis 19:10 qué es el testimonio de Jesucristo. ¿Sí? Dice Apocalipsis 19:10, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. ¿Sí? Entonces vemos que en este versículo que la iglesia remanente tiene dos características. Guarda los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Que el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Entonces tenemos que la iglesia verdadera lo podemos identificar. ¿Por qué? Porque la iglesia verdadera guarda los mandamientos de Dios y tiene el espíritu de profecía. Entonces, si nosotros encontramos una iglesia que guarda los mandamientos de Dios y tiene el espíritu de profecía, es porque es la iglesia remanente, ¿sí? Como adventistas, nosotros creemos que este don se manifestó en el linaje de Guay, ¿sí? Bien, por eso es tan importante el don de profecías, porque nos permite identificar la iglesia verdadera, la iglesia remanente, ¿sí? Vamos a repasar vamos a ver en este cuadro, digamos, los criterios bíblicos en forma más, vamos a andar un poquito más en nuestros criterios, 4 criterios para evaluar un profeta, ¿sí? Dijimos que el primer criterio es el cumplimiento de lo que el profeta anuncia, ¿sí? Las profecías o predicciones anunciadas por la persona deben cumplirse, dice Deuteronomio 18:22. Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. ¿Sí? Entonces, si no se cumple lo que el profeta dice, es palabra que Jehová no habló. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. Dice también otro versículo ahí en Jeremías 28:9, dice, el profeta que profetiza de paz, cuando se cumpla la palabra del profeta, será conocido como el profeta que Jehová en verdad envió. Si no se cumple, no es conocido, no viene de Jehová, ¿sí? Entonces, se tiene que cumplir lo que dice. Vamos con la segunda regla para evaluar un profeta, que es, tiene que tener armonía bíblica, ¿sí? El mensaje tiene que concordar con el de los profetas anteriores, ¿sí? Y con la Biblia. Isaías 8:20 dice, a la ley y al testimonio, si no dijeron conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Dice Deuteronomios 13:1 al 3, dice, cuando se levantare en medio de ti profeta, y si se cumpliere la señal o el prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos, no darás oído a las palabras de tal profeta, porque Jehová vuestro Dios os está probando. ¿Sí? Entonces, lo que dice el profeta tiene que tener concordancia con lo que dice la Biblia, con lo que Dios nos dijo a través de la Biblia y sus profetas anteriores, ¿sí? La tercera regla para evaluar un profeta es la conducta, ¿sí? La vida del profeta tiene que demostrar un compromiso con Cristo, ¿sí? Primera de Juan 4:1 al 3 dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios.
Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. ¿Sí? Dice, vamos a conocer el espíritu, vamos a conocer al profeta si confiesa que Cristo ha venido en carne. Dice, que si tiene un compromiso con el ministerio de Cristo, ¿sí? Si considere de que Cristo vino en carne para salvarnos, ¿sí? Y el cuarto ítem, la cuarta regla para poder evaluar un profeta y ver si es un profeta verdadero, es por sus frutos, ¿sí? Los falsos profetas se reconocen por sus frutos, y esto vale también para los verdaderos, ¿sí? Tanto los falsos como los verdaderos. Mateo 7, 15 al 16 y 20 dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así que por sus frutos los conoceréis. Interesante, ¿no? Las reglas para evaluar un profeta, ¿sí? Que tengamos en cuenta estas cuestiones. Vamos entonces con los tips prácticos que podemos extraer el día jueves, ¿sí? Consolar también es hablar de parte de Dios, ¿sí? Si el objetivo de la profecía es edificar, exhortar y consolar, entonces levantar al que está caído es una tarea profundamente profética, ¿sí? Esta yo no la tenía, el hecho de que consolar a otros sea también está relacionado con el don profético, ¿sí? El segundo tip es no le creas a todo el que dice Dios me dijo, ¿sí? Hay que probar todo el mensaje con la escritura, con calma y con las cuatro reglas que estuvimos viendo, ¿sí? No hay que tener ni ser crédulos, o sea, ni tener una credulidad ingenua, ni tener un desprecio automático, sino hay que probar. Recibimos el mensaje y probamos si está de acuerdo con el mensaje de la escritura y de acuerdo a las cuatro reglas que estuvimos viendo, ¿sí? Em, y el tercer tip es un don que no se le notifica, ¿sí? Creemos que el don de profecía se manifestó en el G. de White, pero un libro que está cerrado no alimenta a nadie. Entonces, hay que leerlo, ¿sí? El espíritu de profecía se nos fue dado y tenemos que leerlos, ¿sí? Eh, es importante recordar algo. Sus escritos señalan a la Biblia y no la reemplazan, ¿sí? Los libros del Espíritu y Profecía, los libros del Lineaje de White, son libros que complementan a la Biblia en el sentido de que sirven como una lupa para poder entender mejor y profundizar sobre las verdades bíblicas, ¿sí? Y el desafío para esta semana, de este día, es elegir un capítulo de la Biblia, de un libro del Espíritu y Profecía, y leerlo junto a otra persona durante esta semana, ¿sí? Empezar a aprovechar el don de profecía que nos fue dado a través de Elena G. White, ¿sí? Vamos ya terminando y vamos con el día viernes, para el día viernes 7 de agosto. Vamos a la primera pregunta, dice, ¿por qué el don de profecía es más importante que el don de lenguas si estas no son interpretadas? Algo que estuvimos viendo en los días anteriores, ¿sí? Dice 1 Corintios 14:12, así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Es algo que estuvimos viendo en todos estos días que el don tiene que ser para edificación de la iglesia. Y vimos que si hay un don de lenguas que no tiene intérprete, se edifica solo el que habla. Y la idea es que, que el don logre edificar a toda la iglesia. Y el don de profecía es un don que edifica a toda la iglesia. ¿Sí? Por eso es más importante que el don de lenguas sin intérprete. ¿Sí? Em, el criterio de Pablo, como vemos en el apunte, es que ¿quién sale fortalecido de esta reunión, digamos? Si la iglesia toda sale fortalecida es porque es un don que es productivo espiritualmente, ¿sí? Vamos a la siguiente pregunta y vemos que la pregunta es, ¿por qué creemos que Elena G. White fue una manifestación genuina del don de profecía? Dicen. Vemos porque su ministerio resiste las cuatro pruebas bíblicas, ¿sí? Eh, y la pregunta sería, antes de entrar a las preguntas, vemos como adventistas, vemos que eh, el mensaje de la NGY es un mensaje de acuerdo, no solamente que se cumple en muchos aspectos, sino que está de acuerdo con
lo que dice la Biblia, ¿sí? Y resiste todas las demás pruebas bíblicas, ¿sí? Em, y para preguntarnos entre nosotros, ¿no? ¿Qué grandes bendiciones recibe la iglesia gracias a este don, ¿sí? ¿Y cuáles son hoy los desafíos para utilizarlo mejor, ¿no? Está claro que los libros del linaje Huay nos ayudan a ampliar y también aplicarlos a nuestra vida diaria, las enseñanzas bíblicas. Y por esto la importancia para nuestra iglesia y la necesidad de que nuestra iglesia pueda eh, empezar a leer de nuevo, ¿sí? Los libros del Espíritu y Profecía, ¿sí? Para ahondar más en las verdades bíblicas. Vamos con la siguiente pregunta es, pensá en varias personas que te aman, ¿no? ¿Cómo sabes que es amor verdadero, sí? Y lo sabemos por lo que hacen, ¿no? No por lo que dicen, ¿sí? Si tienen paciencia, tienen constancia, si no se acuerdan de todos los males, no son rencorosos. Eh, bueno, y por eso Pablo, vemos que en el capítulo de amor, pone en el medio de la discusión de los dones, ¿no? Eh, dice 1 Corintios 13, 4 al 5, dice, el amor no es sufrido, benigno, bueno, empieza a dar todos esos verbos, ¿no? Interesante, ¿no? Interesante poder evaluar si una persona nos ama o tiene amor, no de acuerdo a lo que dice, ¿no? No hace, por ahí no es suficiente el hecho de decir te amo, te quiero, sino ver en hechos, ¿no? Y la importancia de que el amor sea la motivación al momento de ejercer nuestros dones, ¿sí? Porque es el criterio que va a determinar si nuestro don va a ser productivo o no, ¿sí? Vamos entonces con la pregunta, la última pregunta del día viernes. Por muy importante que sea el amor, ¿por qué no debe ser el único criterio para jugar si alguien dice la verdad? ¿Sí? A ver, podemos ver personas que puedan ser sinceras, amables, encantadoras, muy amorosas, pero esa persona puede estar sinceramente equivocada, ¿no? Es importante rescatar que el amor no reemplaza a la prueba de la palabra, ¿sí? Tanto el amor como la verdad van juntos, ¿sí? Si esa persona puede tener mucho amor, pero si lo que, no lo que nos dice está en desacuerdo con lo que dice la palabra de Dios, eh, no está de acuerdo con lo que dice la palabra y no es verdad lo que está diciendo, ¿sí? Tenemos que repasar Isaías 8:20, dice la ley del testimonio, si no dijeron conforme a esto es porque no les ha amanecido, ¿sí? Eh, dice 1 Corintios 13:6, dice, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad, ¿sí? Importante que tengamos en cuenta que el amor tiene que ir juntos con el amor tiene que ir junto con la verdad, ¿sí? No alcanza solamente con amor, ¿sí? Em, del día viernes, ¿qué podemos extraer como tips para nuestra vida práctica, ¿sí? Ningún don es menor, ¿sí? Tanto orar, cantar, escribir, explicar con claridad, acompañar a las personas. Cada don se convierte en un poder para Dios porque Él coopera con el obrero, ¿sí? Dice el párrafo del N.G. White, de, dice que nadie menosprecie los dones supuestamente menores, que todos se pongan a trabajar con mansedumbre, sinceridad, amor, hagan lo que puedan, ¿sí? Em, y otro tip es que necesitamos lo que Dios puso en el otro, ¿sí? Dice, Dios orará en otras mentes además de las nuestras, ¿sí? Los dones diversos deben combinarse para edificar el cuerpo de Cristo. Uno de los puntos centrales que tuvimos en esta lección es que todos tienen dones diferentes, ¿sí? Y el don del otro puede ser diferente al mío, y es diferente, y es bueno eso porque sirve para complementar esta tarea que es edificar el cuerpo de Cristo, ¿sí? Todos los dones se complementan, así como todos los miembros de un cuerpo, un brazo, una mano, una pierna, complementan y hacen que el cuerpo funcione bien, así también nosotros debemos complementarnos para que el cuerpo de Cristo funcione bien. Y el tercer tip es nadie se cruce de brazos, ¿sí? Que nadie cruce los brazos con incredulidad porque piensa que no puede hacer obras poderosas, ¿sí? Em, bien, vamos a terminar con un compromiso para este día viernes y que nos podamos comprometer en usar un don, ¿sí? Para una persona y en relación a una acción concreta, ¿sí? ¿Qué vas a hacer esta semana con lo que Dios ya puso en vos? Con ese don que te dio, que sabes que lo tenés, ¿sí? La idea es que podamos ese don aplicarlo a una persona
en relación a una acción concreta, que podamos tener una acción concreta en relación a una persona en la que podamos ejercer ese don que Dios nos dio, ¿sí? Eh, Ese es el desafío para esta semana. Y como síntesis de este repaso, vamos a poner en pantalla tres ideas que nos vamos a llevar, ¿sí? Para esta semana, ¿sí? La idea número uno, la diversidad. El Espíritu reparte a cada uno en particular como Él quiere. Ningún don sobra y ninguno alcanza por sí solo, ¿sí? El punto número dos, la unidad. Un solo cuerpo con muchos miembros que refleja el carácter del Dios trino y desarma las divisiones, ¿sí? Y el punto número tres, la idea número tres, el amor, el camino más excelente. Sin él, aún los dones más impresionantes, nada son, ¿sí? Bien, bueno amigos, espero que les haya servido este repaso de la lección. La idea es eh, que podamos hacerlo, digamos, eh, todas las semanas, ¿sí? A veces por motivo de tiempo, por obligaciones familiares y demás, para ahí se complica un poco, pero la idea es que podamos hacerlo todas las semanas. Así que, bueno amigos, si les gustó este repaso de la escuela sabática, si les pareció práctico, no olviden de suscribirse, denle me gusta, denle a la campanita para poder estar atentos, digamos, a los diferentes videos que vamos a ir subiendo. Y si tienen alguna recomendación en relación digamos, esta mecánica de repasar la lección, pónganla en los comentarios, ¿sí? Entonces podemos ir mejorando eh, a la medida que vamos haciendo los videos, ¿sí? Así que amigos, eh, nos vemos en un próximo episodio del repaso de la escuela sabática en esto que es La Biblia Responde. Un saludo a todos.